Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Sexo en Punto, soy Irene Moreno y hoy tendremos un tema que adoro y que la verdad pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre cómo estamos o no respetando a nuestros hombres. Hablamos mucho del respeto a las mujeres, de la equidad de género, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Jamás podremos estar a favor de la violencia genérica, de las desigualdades que efectivamente todavía se viven en este mundo, pero ¿qué tanto las mujeres estamos honrando a los hombres? Llámese padre, hijo, abuelo, pareja, compañeros, compañeros de vida. Y bueno, pues el día de hoy nuestra invitada de lujo, ahorita la presento con bombo y platillo, ella ofrece que hablemos de este tema, el cual me parece sumamente liberador e importante, y ya verán por qué. Gracias, y mi querido Chucho, hablando de honrar a los hombres, bueno, pues que este hombre que es muy joven y al que quiero mucho y que es solidario y que siempre está pendiente del programa, que es Jesús Juárez, está ya en las instalaciones de ADR Networks. Y bueno, pues hoy vamos a por supuesto a honrarlo a él y a todos los hombres que nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos transmitiendo a través de ADR Networks por todas las plataformas habidas y por haber: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, y bueno, por supuesto, a partir de mañana ustedes podrán escuchar en las plataformas audibles como Spotify en nuestro podcast. Y bueno, si tienes a alguien que está teniendo broncas con la imagen masculina, con la imagen del padre, que odia a todos los ex, que dice todos son iguales, este es el momento que compartas este programa con ella y que le digas, vamos a escucharlo juntas, porque algo puede resonarte y algo puede hacer que cambie positivamente tu vida. Muchas gracias a nuestra rediseñadora de vidas, una mujer que pues con muchísimo ahínco, con muchísimo ímpetu, con toda su inteligencia, ha superado muchísimas obstáculos que se le presentaron en la vida y hoy es una exitosa terapeuta que ayuda a las personas a rediseñar sus vidas. Janet Escobar, gracias por estar aquí, Jan. Muy buenos mediodías. Hola, ¿cómo estás, Irene? Muy buenos mediodías. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que este es un tema que tenía muchísimas ganas de trabajarlo y sobre todo contigo, bueno, pues que tú nos enseñas mucho de esta parte de empatar con el hombre, empatar con la pareja. Digo, empatar con la pareja, sea mujer u hombre, ¿no? Pero finalmente ahorita, bueno, pues vamos a ver un tema que difícilmente se toca, que es esta parte de honrar a nuestra parte masculina, ¿no? Honrar a nuestros hombres, honrar a nuestra contraparte. Entonces, bueno, pues empezamos ahora sí que cuando tú me digas, mi querida Irene. Bueno, hablaste de nuestra parte masculina, ¿te parece que empecemos por ahí? Todos los seres humanos tenemos una parte femenina, una parte masculina, o sea, hay dos energías con las que nosotros todo el tiempo trabajaremos, y sabemos también que durante todo este tiempo de la liberación femenina, durante la emancipación de las
mujeres del yugo masculino, bueno, pues tuvieron que utilizar patrones masculinos para poder salir adelante, y esto tenía que ser, pues, salir del hogar, que era supuestamente femenino por autonomacia, y de pronto tener que enfrentar con una energía más masculinizada los retos del trabajo, los retos de la casa, los retos de la propia superación. Y aún así, bueno, pues funjas como funjas, seas lo que seas, orientes, gusten los hombres, las mujeres o lo que sea, todos tenemos esta parte, ¿no? Que nos yin yang, masculino, femenino. Háblanos un poquito de esto, Jan, antes de entrar al tema por completo. Claro que sí, mi querida Irene. Bueno, pues como tú bien lo has comentado, todos tenemos una parte, hombres y mujeres tenemos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina. Las mujeres tenemos nuestra parte masculina, ¿sí? No quiere decir que somos, que tenemos preferencia u otra tendencia íntima. Eso es independiente y eso es de cada quien. Pero es importante aclararlo porque a veces se interpreta. Entonces, bueno, sabemos que vivimos en un mundo polarizado, el positivo y el negativo, el arriba y el abajo, lo positivo, lo masculino y lo femenino, el yin y la noche, claro. El yin y el yang, como tú lo mencionaste, pero justamente en esta cultura, en el Tao, se menciona el yin, el yang, que es la luz o la noche, el día y la noche, la luz y la sombra. Carl Gustav Jung nos mencionaba que en nuestra sombra está nuestra luz. De tiempos antiguos y en culturas remotas se utiliza el Tao nos menciona que debe de existir lo que es el yin, el yang, que es lo femenino, la luz, la sombra, pero también el Tao, que es el equilibrio, ¿sí? No se trata de anular esta parte o de polarizarnos y observar esta situación. Está muy bien que hoy día tenemos muchísimas mujeres que, yo me incluyo entre ellas, que somos seres independientes, que somos seres que luchamos por sacar adelante a nuestros hijos, que luchamos, pero aquí hay un punto muy importante, que perseveramos para sacar, no luchamos, perseveramos, voy a cambiar la palabra, porque si nos la pasamos luchando, pues toda la vida nos vamos a convertir pues en guerreros, ¿no? Y estaremos luchando toda la vida, y de eso estaremos en guerra toda la vida, ¿no? Claro. Exacto. Pareciera que eso en algún momento era como la aspiración, ¿no? Esta mujer es una guerrera, es una luchadora, y eso te hacía sentir como empoderada y fuerte, y sabemos hoy por hoy que esto es sumamente agotador y que muchas mujeres terminan tronando por esta idea de que la forma correcta, y lo pongo entre comillas, de ser mujer es guerreando, luchando, peleando todo el tiempo por tener un lugar o tener un reconocimiento social. Sí, y mira, aquí algo muy importante que mencionaste al inicio de la entrevista, mi querida Irene, es esta parte a donde el hogar per se ya era la parte de la mujer, ¿no? Y hoy día, bueno, está completamente polarizado. No vamos a quitar la parte que se ha hecho por parte de los hombres de este tema de violencia. No vamos a negar que en algún momento ha habido sometimiento, sumisión por parte de los hombres y sumisión por parte de las mujeres, ¿no? Pero también aquí hay algo que obviamente por una situación mediática esto se ha polarizado muchísimo. Ahorita estamos en un punto a donde justamente, si tú te fijas, lo que antes se denominaba sometimiento o maltrato por parte de los hombres hacia las mujeres, si tú te fijas ahora, estamos en un escenario a donde en la contraparte, no se le permitía a la mujer dar opinión, no se le permitía a la mujer hacer cosas de fuera de casa, no se le permitía a la mujer votar, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ahora, no se le permitía ser dueña de una casa, tener propiedades, tener dinero propio, tener ¿no? Tener una carrera, ya tener cosas, no era posible. Pero si tú te fijas ahora, la mujer se ha polarizado tanto, ahora
tenemos la bendición de ser mujeres empresarias, de ser mujeres exitosas, de tener 1, 2, 3 o las carreras que queramos, y eso está increíble. Pero vamos a ver la contraparte, ¿no? Ahora también tenemos hombres, y vamos, ahora vemos hombres que se quedan en casa, en casa y que, pues yo no tengo trabajo, y ahorita lo estamos viendo con la pandemia, tengo consultantes que la mujer dice, oye, por mi profesión, por lo que yo elegí estudiar, hoy yo tengo esta posibilidad de trabajo, pero el marido a lo mejor por lo que eligió estudiar no tiene en este momento porque no es necesario, porque no se considera de primera necesidad, por lo que tú gustes y mandes, finalmente ese hombre en este momento salir a campo a trabajar. ¿Y qué sucede? Se ha polarizado tanto que, por ejemplo, que su ex esposa, y pongo el ejemplo, su ex esposa, por la cuestión a la que ella se dedica, ella podía salir a vender, ella podía salir a trabajar, ella podía salir. Y entonces él, por la situación, se quedaba en casa. Claro. ¿Qué sucedió? Que esta mujer en el momento, y eso es algo, por eso digo, honrar a los hombres. De entrada, veamos, la palabra viene del griego timao, que es estima. Es estimar, es achar, valorar, reconocer, honrar. De hecho, no se escribe con doble R, pero antiguamente se escribía, actualmente no se escribe con doble R, pero antiguamente es doble R. Por eso puse este título. Entonces, te comentaba de este ejemplo. Ella empezó a demeritar la parte que su esposo hacía, que mi consultante hacía. Ella empezó él cuidaba a los niños, él los llevaba al parque, él se sentaba a hacer las tareas, hacía la comida en casa, las actividades que ya sabemos que en el pasado, obviamente, las mujeres hacían con los esposos y con los hijos. Y hoy día, muchos hombres, como mi consultante, que están haciendo las labores de casa. Pero ¿qué sucede? Esta mujer empezó a demeritar la función de él como papá, como hombre, como ser humano, porque al sentir el empoderamiento eco, empezó a restarle poder a él. ¿Qué sucedió? El padre es un pendejo, es que no sirves para nada, es un mediocre, no puedes conseguir un trabajo. En el completamente sin valorar, que justamente era el opuesto, complementario. Claro, exactamente. En el antes, es como ¿no? reproducir esta actitud machista, ¿no? Que tenía los hombres hacia las mujeres, pues tú no vales, tú no sirves, tú nada más sirves para tener hijos y cuidarlos y estar en la casa, cállate y tu lugar es la cocina. Pasa exactamente a la inversa cuando la mujer sale. No, y no estamos generalizando, por supuesto, porque no es obviamente no. Esto ocurra en todas las esferas y a ese nivel, pero digamos, simplemente se cambiaron los roles, pero el estereotipo, machista de denostar o minimizar la relevancia que bajo en el hogar, el hacer casita, el estar con los hijos, el hacer la comida, pues nada más lo cambiamos y es finalmente, pues nuevamente ver cómo los roles femeninos siguen siendo de segunda y si los ejecuta un hombre, roles femeninos supuestamente también, ¿no? Creados por la cultura. Los roles, ¿qué te parece si lo dejamos como los roles en casa? Porque no solo es el rol femenino, sino hoy día es el rol en equipo. Porque como lo doméstico, ¿no? Lo doméstico se considera de segunda cuando finalmente es el punto de partida. Pero fíjate, Irene, que acabas de decir una palabra importantísima, lo doméstico, y te voy a decir ahí, cuando el ser humano cree que hay que hacer tal o cual cosa, no es doméstico, es domesticado. Los seres humanos, y no estoy diciendo es particularmente de mujeres o de hombres, los seres humanos nos hemos domesticado. Entonces, y eso es grave, claro. Claro. Como Entonces, perrito, como animalito, pues nada más ejecutas acciones de acuerdo como te educaron y tú ni siquiera lo plantas o lo cuestionas o
digamos, promueves maneras de hacerlo, ¿no? Sino simplemente reproduces. Claro, ¿y qué sucedió en este tema? Porque, mira, te voy a decir, hay veces, ¿cuántas veces y a muchas mujeres les ha pasado, madres solteras, por ejemplo, ¿no? Que al día de hoy no tienen un hombre y dicen, es que ya no hay hombres en qué confiar, ya no sirven los hombres, es que los hombres de hoy solo buscan sexo, es que los hombres de hoy nada más quieren una cosa, es que los hombres de hoy no ayudan en casa, es que los hombres... Pero a ver, si el hombre te ayuda, si el hombre si tanto se aporta y no está en casa, es que tú no haces presencia, es que a ti no te importa la familia, como si el caso de mi consultante que estaba y que a su manera y que en ese momento él no tenía la factibilidad de salir a trabajar, de aportar algo. Entonces, darme cuenta, honrar a los hombres quiere decir estimar tu actividad, y a honrar a los hombres no me estoy refiriendo solamente al masculino, honrar a los hombres en su generalidad, al ser humano en su generalidad, hombres, mujer, la misma Biblia lo dice, honra a tu mujer, mujer, hombre. ¿De qué forma los somos? ¿Sí? Les permitimos que hagan sus actividades y ponemos en alta estima, como lo dice la palabra, la actividad, ya sea del hombre o de la mujer. Mamá, si sales a trabajar, honra a tu hombre, no le restes, no le digas a tus hijos que él es un pendejo, porque ¿qué crees? En el momento en el que tú le dices al hombre, tú eres un pendejo, pues ¿quién es por default? Ya nos metimos autogol, porque la que escoge al hombre es la mujer. Siempre, indiscutiblemente, la que dice, sí quiero tener hijos, quiero casarme, sí quiero tener una relación, somos las mujeres. Te elegiste algo que ahora consideras de cuarta, entonces, pues si él es de cuarta y tú estás en ese mismo nivel, en esa misma frecuencia. Es relevante porque vemos también por los hogares monoparentales que hay solamente una mamá, generalmente debe haber un solo papá. Y hay muchos papás, la mamá no está y el papá está. Por divorcio, por elección propia de simplemente ser mamá. Sin embargo, bueno, la mayoría de los que son de mujeres mamás solteras, que es un fenómeno muy, muy importante en nuestro país, en donde la actitud, ¿no? Generalmente de esta mujer es: tu padre nos abandonó, tu padre era un bueno para nada, tu padre me engañó, tu padre te abandonó a ti, no le has importado, tu padre era un desgraciado. Y bueno, esta manera de crear un hijo a través del odio hacia el papá, bueno, pues es una manera también de deshonrar una parte de ese ser humano, porque la mitad de ese ser humano al que tú le hablas horrores del papá es de él. O sea, el 50% de los genes están ahí presentes de ese sujeto del que tú hablas horrores. Uh-huh. Así es, esto que acabas de decir, te me adelantaste un poquito a ese punto, pero está maravilloso porque estamos en la misma sintonía y no pasa nada. Eso es muy importante porque, fíjate, Irene, cuando tú le dices a tu hijo, y quiero aclarar algo, pendejo quiere decir, búscalo en Google, pendejo quiere decir inmaduro. Entonces, si yo pienso que el otro en Colombia, en Venezuela, en otros países de Sudamérica usan esa palabra para decir que es un tonto, que es un chamaco, que es un escuincle. Mira, esos pendejitos son esos niñitos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hombre, que cuando la mujer denosta, como tú lo dijiste, la actividad del hombre, digo, en el caso de mi consultante trabajaba, no todo, desde casa, no todo lo que quería la mujer que trabajara, que esa es una distinción lingüística bien importante, Irene, porque a veces el hombre hace trabajo desde casa y aparte desde casa atiende a los hijos, cuando la mujer tiene que salir en esta época. Entonces, ¿qué pasa? Él aportaba, él daba. Ojo, la distinción lingüística, a veces no nos dan lo que queremos, pero eso no quiere decir que no estén dando.
¿sí? Es que no me da todo lo que yo quiero. Ahora, si yo le digo a mi hijo que su papá no aporta, que su papá es una mala persona, que su papá es un inmaduro, que su papá nos abandonó, entonces lo que estoy creando en el inconsciente de ese niño es que él se pueda convertir, de entrada lo estoy volviendo lábil a la frustración porque lo estoy sobreprotegiendo. Le estoy robando identidad o le estoy una identidad a donde él se inmaduro, donde se va a sentir poca cosa. No podemos olvidar que esa criatura, 50%, como lo dijiste, de información o el 100% de información masculina y el otro 100% de información femenina. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que ese niño, con el paso del tiempo, va a tomar como hay algo que es bien importante. Si en mi cerebro yo no detecto la presencia masculina, pero sé que estuvo esa presencia masculina y por razones de mi mamá sé que ese hombre no fue una buena persona, en la célula se queda grabado, sí o sí, esa información. Y entonces, ¿qué pasa? Como una forma de creencia y un comportamiento a nivel biológico, ¿qué va a pasar? Voy a quedarme con ese comportamiento y lo voy a ejercer. Es por eso que ahora por ejemplo, los niños que son educados solo por la mamá o que la mamá dice denosta la presencia del padre, vuelven lábiles a la frustración a esos niños porque no pueden, como no hay límites, no hay este empoderamiento masculino, no hay. ¿Qué sucede? Que este hombre muy probablemente no va a concretar su proceso de individuación por parte de mamá y por parte de papá. ¿Y qué va a pasar? Son los clásicos inmaduros emocionales que vemos, ¿no? A donde decimos, pero ¿por qué este hombre? Y por supuesto viene acompañado de adicciones. Adicción al sexo, que tú lo has trabajado muchísimo, adicción a las drogas, adicción al alcohol. Esto viene sí o sí, porque es una salida. Una fuga. ¿Cómo enfrento la realidad de un hombre que yo dije, que mi mamá dijo que era una persona que no servía, una persona mediocre, una persona que era tonto, etcétera, etcétera? Entonces, ¿de qué forma vamos a honrar a nuestros hombres? Porque eso también no podemos olvidar como mujeres que así el hombre hoy no esté, porque papá se me haya ido, ya sea porque esté muerto, porque se haya ido con otra mujer, porque esté en la cárcel, porque haya elegido no ejercer su paternidad conmigo, la ejerció desde el momento en que puso su granito de arena. Y yo soy una parte masculina de un hombre que ejerció no estar, que decidió no estar, y no pasa nada. Pero yo voy a honrar esa parte masculina y lo perdono a través de mí, lo perdono a través de otros hombres, no importa. Pero yo qué le voy a perdonar a ese hombre, porque entonces yo me perdono a mí misma. Fin de la historia. Y entonces, a ver, espérate. Fin de la historia, está empezando la historia. Fíjate que yo he hablado con muchas mujeres, ¿no? Que han sido mamás solteras o que se sintieron abandonadas, traicionadas. Y bueno, te cuentan unas historias que, digo, no que estén inventando, ni mucho menos, de violencia, de abuso, de infidelidades, ¿no? Bueno, que finalmente la infidelidad también es una forma de violencia, de indiferencia, de tantas cosas, de no hacerse cargo, ni económica ni moralmente de los hijos, etcétera. Y entonces me dicen, o sea, tú me estás diciendo que yo debo de hablarle bien de ese tipejo a mis hijos, que a mí me ha costado un trabajo terrible criarlos sola, haber enfrentado a mi maldita suegra, a toda la familia horrorosa de él, que siempre les hablaron pestes de mí, etc. Y tú supones que yo, ¿por qué tendría yo que hablar bien de él? Demeritando toda mi actividad y toda, pues, mi empoderamiento como madre. Yo les digo sí para que los liberes y te liberes tú. Pero claro, esto parece que es que tú no entiendes, Irene, es que no has vivido esta situación. Y entonces como que
lo que sostiene incluso a muchos hijos en este afecto, a veces así por la madre, ¿no? Estos hijos que dicen que se vuelcan, ¿no? Es que mi madre es el centro de mi vida, mi madre es mi héroe, mi heroína, mi héroe, porque ella sola nos sacó adelante y este maldito hombre que nos abandonó. Pareciera que eso es lo que le da sentido a esa familia. Ese sistema se mantiene a través de la oda a la madre y la denostación hacia el padre. ¿Qué está pasando en ese sistema? Y cómo hacer entender a estas mujeres que perdonar y reivindicar el papel de ese padre, aunque fuera ausente, y toda esta historia que contamos, que también tiene que ver con lo que nosotras elegimos. O sea, no fue una casualidad encontrarnos ese desgraciado, malvado o abandonado. Por algo elegimos a ese sujeto. O sea, si sentimos que somos mujeres inteligentes y lo sabemos, ¿desde dónde hicimos esa elección y para qué? Exacto, Irene. Justamente lo acabas de decir, ¿no? El tema es, y te lo comentaba yo en la entrevista anterior, el tema es, en el momento en el que yo estoy diciendo es que él es un abandonador, es que él es un violento, es que me maltrata, él es un maltratador, él es esto, él es aquello. Hay una frase que yo tengo que siempre les comparto a todos mis consultantes: yo no puedo reconocer un comportamiento en otro que yo no tengo. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? Es que él era golpeador, ¿ok? Ahí lo que hacemos aquí en Jan Escobar, Rediseñadora de Vida, ¿de qué forma yo me maltrato a través de este hombre? ¿De qué forma yo me violento a través de este hombre? Cuando nosotros nos atrevemos a hacer esta inversión de pensamiento, Irene, y nos volteamos la pregunta hacia nosotros, las respuestas son mágicas. Aquí lo importante es, si yo estoy diciendo que mi papá me abandonó, pues de entrada, él no me abandona, él solamente es un espejo del abandono que yo tengo hacia mí misma como persona. Si yo digo que mi marido me fue infiel, es porque, dándole la vuelta al pensamiento, es porque yo me estoy siendo infiel a mí misma. Uf, qué fuerte, ¿no? Y que ni siquiera es que yo estoy siendo infiel con el otro. Lo peor es que estoy infiel conmigo. Me estoy siendo infiel. Este hombre me está trayendo el regalo de yo me estoy siendo infiel a mí, que yo me estoy maltratando a mí a través de él. ¿De qué forma? Si yo me di cuenta que él ya tomaba, es que yo lo voy a cambiar. ¿Cuántas mujeres no decimos eso? Yo lo voy a cambiar con amor. Es que si nos damos cuenta que está en la fiesta, en el y que va con una mujer y con otra, ¿qué nos hace pensar? No seamos especiales, no seamos únicas, no seamos exclusivas, no seamos poderosas. Pero si yo estoy viendo que el hombre es un inmaduro emocional, lo que me acabas de comentar, cuando el hombre se polariza y dice, y se vive bajo un matriarcado, y solo se reconoce a la mamá, entonces no estoy reconociendo, y hombres, ojo con esto, no estoy reconociendo mi masculinidad. Y entonces, ¿en qué me convierto? Porque si la mamá sobre el mayor acto de violencia que podemos hacer como madres, particularmente como madres, porque esto está polarizado, porque lo veo, lo que podemos hacer mayor es sobreproteger a nuestros hijos. Porque entonces yo le estoy dando que mi hijo aprenda a superar sus frustraciones, que mi hijo aprenda hasta dónde él puede alcanzar sus metas, qué logros puede tener. Si yo le pongo la mesa y yo no le permito que él viva sin el juguete, sin el PlayStation, sin el Xbox, sin el juego, que no vaya a ver a los amigos, porque en la casa hay que cooperar. Si yo no se lo permito y le pongo la persona que le hace el aseo, le pongo quien le tienda la cama, le pongo maestros particulares para que todos se lo resuelvan, y encima de todo me pendejeo a los maestros porque claro, voy y golpeo a la maestra porque le habló feo a mi niño, etcétera, etcétera, estoy anulando al niño, le digo, tú eres un bueno para nada,
eres un inútil y yo tengo que, por supuesto, salir adelante, porque hay gente que me dice, es que yo recuerdo a mi madre que un día se fue y golpeó casi a los niños de la cuadra que me molestaban. Y bueno, por supuesto que esto es ir anulando al niño porque dices, pues tú no puedes, tengo que hacerlo yo. Pero fíjate cómo, Irene, ahí se está repitiendo un comportamiento, porque al momento de yo resolverle todo a mi hijo, ¿qué va a pasar? Dices, estoy anulando a mi hijo, y ese patrón viene repetido, porque al decirle a mi hijo que ese papá fue un tonto, que ese papá nos abandonó, que yo también estoy anulando a ese hombre papá. Y entonces mi patrón es de anular a los hombres. Y entonces, ¿qué me están diciendo estos hombres? Que yo no reconozco en mí mi fuerza masculina, mi poder masculino. Porque mi poder masculino es de respeto, es de tratar bien al otro. Porque si las mujeres queremos trato de princesas, en alguna entrevista hace como un año que hicimos una entrevista de ni princesa ni esclava, ajá, hay una frase que tengo que me gusta muchísimo. Si tú quieres ser tratada como reina, es porque estás dispuesta a tratar a tu hombre como rey. Esté presente o no esté presente, es indistinto. Porque si yo no reconozco que yo me fijé en algo y usé a ese hombre para yo traer a mi hijo a este espacio, y gracias a ese hombre, yo hoy tengo un hijo maravilloso. Wow. Y gracias a ese hombre, yo hoy puedo llamarme mamá. Y gracias a ese hombre pude ejercer otra parte de mi sexualidad. Y gracias, otra faceta de mi feminidad. No estoy viendo eso, solo estoy viendo la parte, nos estamos polarizando a ver la parte negativa. Entonces, ¿qué pasa? El Tao es el equilibrio. Si yo empiezo a reconocer que no todo lo que ese hombre me dio era malo, que por lo menos me dio hijos, me dio la facilidad de ser mujer, de ser madre, de tener otra faceta. Si yo honro eso, estoy honrándolo a él, pero también estoy en un espejo, también me estoy honrando yo, me estoy respetando yo. Y entonces empiezo a hacer de mi hijo un ser, ¿sabes qué, hijo? Lo siento, no me voy a emparejar inconscientemente contigo, no vas a tener tú todas las responsabilidades de una casa, porque yo elegí estar o no estar con una persona. ¿Sí? Pero yo voy a honrar tu masculinidad como hijo, yo voy a honrar a tu padre a través de ti, porque yo así decidí que fuera tu padre. ¿Cómo? A ver, Jan, pero aquí quiero tocar algo bien importante, Irene. En una violación, ¿también se puede elegir al padre? Sí. Uy, qué fuerte esto que estás diciendo, muy controversial. A nivel energético sabemos que sí. Sin embargo, bueno, pues a nivel social, mediático, cultural, etcétera, esto es como decir, ¿cómo alguien puede elegir una cosa espérame así? Tantito. Ajá. En el tema de mamá, cuando mamá viene diciendo, es que los hombres son malos, es que los hombres, es que tú seas independiente, es que tú no dependas de los hombres, es que los hombres no sirven para nada. Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer a lo mejor va a tomar decisiones que van a llevarla a un desenlace de mucho dolor y de mucho aprendizaje. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo mejor esta mujercita decide, yo soy fuerte, yo soy poderosa, porque mi mamá me enseñó, yo soy independiente de los hombres. Y entonces elige, por ejemplo, es un ejemplo que me invento, elige salirse todos los fines de semana de casa a la fiesta porque ella es poderosa, y pesca en la calle, a lo mejor la asaltan, la roban, la violan. ¿Y qué sucede? Que esta creencia que se quedó en mis células, que esta creencia que se quedó en mi biología, que esta creencia de yo soy la doña fregona y yo puedo y traigo al rey de la oreja, no me permite cuidar de mi persona. Quizás vivimos en una sociedad que no podemos negar la realidad. Hay una situación de asaltos, hay una situación de secuestros,
Pero si yo me ando exhibiendo en una super camioneta, y no estoy diciendo no se compren camionetas, ojo, no estoy diciendo no ejerzan su poderío económico, pero vamos a centrarnos en una realidad. Si yo ando toda enjollada con la super bolsa y con la super zapatilla, me vuelvo un foco rojo. Y entonces, ¿qué voy a traer a mi vida? Un escenario de dolor a donde yo voy a aprender que yo no requiero hacer eso, porque si yo estoy diciendo que yo soy poderosa, yo no quiero proyectar ese poderío en forma de joyas, en forma de camionetas, yo sé que soy poderosa, pero no requiero ejercer violencia hacia mí, porque el ponerme en riesgo es una forma de ejercer violencia hacia mí. Jan, vamos a ir a un corte, perdón. Claro que tenemos sí, que ir a este corte. No te preocupes, ¿Cómo adelante. te encuentran nuestros seguidores en tus redes sociales? Con mucho gusto, Irene, estoy como Jan Escobar, rediseñadora de vidas, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos dejas con muchas reflexiones en este breve corte y regresamos. Honrar a nuestros hombres, a nuestra parte masculina, a los hombres de esta sociedad que son la mitad del mundo. Y si despreciamos a la mitad del mundo, estamos despreciando una parte importantísima de quienes somos y de lo que habitamos y de lo que queremos llegar a ser como sociedad. Es justamente lo opuesto, ¿no? Queremos equilibrio, queremos bienestar, queremos amor y respeto. Vamos a este breve corte y volvemos con más. Esto es Sexo en Punto. No te vayas. Sí Salud es un programa conducido por la psicóloga Fanny Franco e Isis Vázquez. Bienvenidos a Sí Salud Radio, yo soy Fanny Franco y estoy feliz de estar el día de hoy con ustedes. Chucho aplaude. En cuarentena y pues creo que así va a seguir. No te forzada, ¿eh? No te la sonrisa. Abordando temas de pareja, trabajo, hijos y situaciones del día a día. No lleguen y abracen o saluden de beso al entrevistador. No lo conocen, no son tus amigos. Está anímicamente bien, está buscando estar feliz con lo poco. Todo desde una perspectiva profesional que te ayudará a resolver muchas dudas, pero sobre todo trabajar contigo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué estamos reaccionando así? ¿Es una sociedad enferma? ¿Qué es lo que es? No interactúas, no haces algo por cambiar tu ambiente, solo estás ahí sonriendo. Todos los viernes a las 4 de la tarde, solo por ADR Networks, activando tus sentidos. ¿Estás en busca de informarte con puntos de vista claros, objetivos? Se va a poner bueno, esto se va a poner sabroso o esto se va a poner feo. Con más reconocimiento, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Puesto, no se amarquen por el aumento de 670%. Sí, ver cómo se le hace o no. Sin censura e incluso divertidos y entretenidos. Parte de la estética, ¿no? Es decir, sí es... En su investigación de mercado y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Ven a Terapia, una forma diferente de ver la actualidad en México y el mundo. Los museos y galerías de México. Tenemos dos grandes invitados, uno se conecta desde Chicago y otro se conecta desde la Ciudad de México. Carla Iberia Sánchez, Pati Betaza, Pablo Reina y Beto Tavira te esperan en Terapia. Todos los miércoles, 9 de la noche, solo por ADR Networks, activando tus sentidos. Bueno, pues en estos siguientes 15 minutos estamos platicando con Janet Escobar, diseñadora de vidas, rediseñadora de vidas. Yo soy Irene Moreno, la conductora de este espacio, y a mí me pueden encontrar como Irene Sexóloga en Twitter, Irene Moreno Sexóloga en Facebook, Irene Moreno Sex en Instagram. Entren a mi canal de YouTube, donde también todos estos temas se reproducen. Estos mismos programas están ahí presentes y estamos transmitiendo por ADR Networks, activando tus sentidos, y también en nuestros podcasts, donde puedes escuchar la repetición de estos programas con estos invitados e invitadas tan interesantes. Muy bien, Janet, estamos platicando sobre honrar a los hombres, y en estos últimos minutos de programa yo quisiera que pues nos dijeras cómo hacerlo. O sea, ya hablamos de toda la problemática que como país machista, pero matriarcal, pero una serie de contradicciones se viven, en donde pues efectivamente muchas mujeres viven la sensación de abandono, de haber sido violentadas, en fin, cómo el chip y cómo por nuestro bien integrar de una manera amorosa la existencia de los hombres, empezando por el padre, que también a lo mejor fue ausente,
en fin, todo esto que es doloroso, pero que es necesario reivindicar para nuestro desarrollo y las que somos madres, pues por el bien de nuestras hijas e hijos. Así es, mi querida Irene. Bueno, aquí fíjate que hay algo muy importante que tú comentas y ahora sí que con el ejemplo con el que nos fuimos a corte, que yo te decía, bueno, es que si yo ando toda enjollada, si yo ando toda entaconada y con el camionetón y abanicándome con los billetes, caminando en la calle con mi marido, y la señora salió del cajero y así, literal, abanicándose con los billetes. Entonces a mí me llama... ¿cómo integrar a nuestra parte masculina? Ok, la parte masculina es protección, la parte masculina es fuerza, la masculina es lógica, la parte masculina es matemática, la parte masculina es lineal. Ok, ¿de qué forma yo integro esto? Si yo ando en la calle, todas tenemos la libertad de andar con la minifalda corta hasta acá y el escote corto hasta acá. Cada quien elige. Tenemos una biología y eso es conocido de todos. Tenemos el derecho de salir entaconadas, con el camionetón, abanicándonos con el billete, con el escote a media boobie y con la falda de taparrabo. Tenemos todo el derecho. Pero tenemos una biología y no vivimos solas en este planeta. Eso es respeto, porque yo también yo despido feromonas a nivel biológico. Yo también estoy creando una consecuencia con mis acciones que se puede volver violenta, no solamente para mí, porque puedo crear un escenario a donde yo corro riesgos, sino un escenario de violencia para el otro, porque entonces no estoy respetando que el otro, decimos, es que el hombre es neandertal, es que el hombre es un cavernícola, es que el hombre es un macho, ok, pues entonces respeta que ese hombre no ha podido desarrollar esa madurez. Ese impulso, por supuesto, respeta, más bien, cuídate tú. Exacto, porque ¿y de qué forma? Por la calle y no vamos a exponernos. Pero ¿de qué forma yo integro mi masculinidad? En la forma en la que yo me protejo a mí, no creándome escenarios a donde yo me estoy poniendo en riesgo. Porque después decimos, es que ya no hay hombres que protejan. No estoy diciendo, no es que no necesitemos a los hombres. No necesitamos que vengan guerreros a protegernos si yo empiezo a integrar mi parte masculina, la parte de papá, aunque papá no esté, aunque papá se haya ido, y me empiezo a respetar yo, no exhibiéndome en la calle con el taparrabo, no exhibiéndome en las redes sociales, porque entonces si me llueven en las redes sociales likes, seguramente alguien me va a reconocer en la calle. Y entonces va a haber consecuencias. Yo me protejo a mí y de esta forma honro a mi padre que eligió no ejercer su paternidad porque tuvo su historia de vida, pero entonces yo me protejo a mí. Voy a perdonar a mi padre y me voy a perdonar a mí por estarlo juzgando y diciendo, es que mi papá fue esto, es que mi papá fue aquello. Y entonces voy a empezar a ejercer un equilibrio de mi masculinidad con mi feminidad y entonces viviré en un espacio de mucha mayor paz. No vamos a vivir en una paleta de color de rosa, no vamos a vivir en una burbuja, no vamos a vivir ahí, pero sí que si yo perdono a mi padre a través de mi marido, porque cada vez que hay un efecto de proyección, o sea, si yo me veo en un espejo, pues se mueve la mano izquierda, no la mano derecha. Entonces, ¿qué pasa? Para mi cerebro inconsciente, no importa si es mi marido, no importa si es mi primo, no importa si es mi hermano, no importa, yo estoy a través de esa persona disculpando a los hombres de mi linaje, perdonando a los hombres de mi linaje. Y como yo tengo la información de ese hombre, también me estoy perdonando yo. Oye, qué fuerte es, por ejemplo, mamás que a sus hijos varones, ¿no? Les han dicho que el padre ha sido de lo peor, pero que así eran todos los tíos y que los hombres de esa familia eran unos desgraciados. Porque imagínate la carga que llevan esos hijos. No, y los hijos de esos hijos
bueno, no te quiero decir, ¿no? Entonces tú no vayas a ser como tu padre. No, bueno, es que claro que vas a ser como tu padre porque la mitad de tu padre está en ti. Entonces, o el 100% de tu padre está en la mitad de ti. ¿Cómo no ser como tu padre? Y entonces ahora sí que es que lo que resiste persiste y es lo más probable es que termines reproduciendo esas mismas actitudes o irte al extremo opuesto que caen en los mismos polos, ¿no? Y en el que será muy difícil que ese hombre se reconcilie con su propia masculinidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿cuáles serían los puntos clave para que vayamos integrando esta parte de masculinidad y dejar de satanizar? Así como en un pasado de alguna forma se estigmatizaba y se satanizaba a la mujer de no, tú no puedes hacer esto, y digo, se satanizaba por el sentido de que si alguien tenía una profesión mayor o sabía un poquito de hierbitas, ya era bruja, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, era del diablo. Ajá. Exacto. Entonces, ahora no satanizar esta parte de los hombres. De todos los hombres son malos, no, porque yo tengo una parte de esos hombres. Y entonces, si yo estoy viendo que todos los hombres son malos, entonces yo cómo estoy siendo como mujer. O que estoy atrayendo a mi vida, ¿no? Este tipo de individuos que me vienen a enseñar y a ratificar una y otra vez, como tú dijiste, cómo me maltrato, cómo me denigro, cómo me transgredo. Claro, porque esta parte es muy y digo, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo corto, que es cuando mi marido, y cuántas mujeres, y a muchas les sonará, cuando mi marido quiere ejercer su masculinidad, su hombría, porque tiene derecho, porque es hombre, porque es un rol que hay en nuestra sociedad, cuando yo no le permito a mi marido, porque ante mis ojos no me da todo lo que yo quisiera y yo no le permito que ejerza esa fuerza, ese poderío, porque yo no quiero perder mi individualidad y perder, entre comillas, mi feminidad o perder mi independencia, que es un patrón desde el miedo. Yo no le permito que me dé dinero a mí, por ejemplo. No le permito que me regale algo, no le permito que regañe a los niños, no le permito que les llame la atención cuando no están haciendo algo, no le permito que ponga límites, no le permito que ejerza su paternidad, no lo estimo, no estimo sus actividades, no estimo su trabajo, no estimo su dinero, poco, mucho, no lo estimo, no lo respeto, no lo honro. Entonces no puedo esperar que alguien venga a honrar, o no puedo esperar que mi hijo me honre porque yo le enseñé a su padre. Uy, mira, cierras con una frase muy dolorosa y creo que nos hace sentido a muchas mujeres que hemos vivido esta neoliberación femenina o esta nueva manera de ver lo que significa ser mujer en un mundo en el que hemos tenido que transitar, ¿no? De la abnegación a la liberación y que en medio no sabemos qué ha habido. Y creo que sí, yo en este momento me identifico con muchas de estas actitudes, por supuesto, aprendidas de una sociedad en la que dijimos las mujeres en mi generación, nosotros no necesitamos a los hombres. No necesito un hombre que me mantenga concedido. ¿Y luego de qué nos quejamos? Pues no hay hombres que te inviten, no hay hombres que te quieran proveer, porque pues ya no existen. No, lo decretamos desde el minuto 1, porque así fue el discurso de la época. No necesitamos a un hombre que nos mantenga. No, pero aparte porque tengo miedo de que me quite mi poderío. Porque claro, yo ya me hice poderosa, yo soy empresaria, yo soy exitosa, yo soy esto, yo soy aquello, y entonces si el otro me da, entonces me está quitando mi poderío. Bueno, ya partiendo desde ahí, le estás restando fuerza a él, y después no te quejes de que el otro no te da. Si tú presumes ser independiente, si tú presumes, pero entonces viene la otra parte de, es que no hay quien nos proteja, no hay un hombre que dé, no se puede confiar en ellos. Pues si tú estás creando ese hombre en tu vida y aquí en tu cabeza, pues es lo que traes. Señoras, ¿cómo es el hombre que está acompañándote o cómo no es? Porque tal vez estás deseando algo que no llega y dices, no, pues es que ya no hay.
pues es que es el espejo, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú para no atraer un buen amor? O para el hombre que tienes, no darle su lugar, no. Así es. No honrarlo, no valorarlo. Yo te agradezco mucho, Janet. Nos quedan pocos minutos de programa. Yo quiero cerrar con que tú nos des, pues, algunos tips. Yo sé que no existe la terapia mágica de que ya mañana amanezco y ya voy a hacer otra y voy a honrar a los hombres por nada más porque ya me enchufé con el programa y ya. Pero danos 3 o un ejercicio que podamos hacer. Claro. Que para autoobservarnos y empezar a hacer, aunque sea pequeños cambios, que nos reconcilien con la masculinidad. Mira, algo que sería muy importante es, a veces nos cuesta mucho trabajo, pero esta parte de la indagación, de la autoindagación es maravillosa, Irene. Es algo que sí, yo no niego que duele, pero que es completamente liberadora. Y te lo digo así, hay algunos puntos muy concretos. Por ejemplo, empezar a permitir, o sea, no vivir, para quitarnos el miedo, necesitamos primero detectar el miedo, la raíz, el origen del miedo. Entonces, si yo le permito a mi papá, a mi esposo, que ejerza su paternidad, que se comporte como papá, entonces, ¿yo pierdo algo? Vamos a ver con qué estoy relacionando esto. O sea, ¿cómo lo estoy relacionando? ¿Qué sucede con este estrés? Porque cuando yo veo que él regaña a los hijos, ¿en qué me está haciendo? ¿Con qué lo estoy relacionando? A lo mejor lo puedo estar relacionando con un escenario a donde mi papá me regañaba a mí. Entonces yo no quiero que regañen a mis hijos, pero entonces yo no estoy volteando a ver que gracias a que mi padre me puso un límite, yo hoy soy una mujer exitosa, por ejemplo, ¿no? O que tengo límites, que no me voy hasta las 3, 4 de la mañana a desbordarme en alcohol o en drogas, porque gracias a ese hombre y que mi madre permitió que mi papá, a lo mejor, la violencia no se justifica, pero en aquel entonces, como fuimos educadas, me pusieron una nalgada y era en ese momento el límite. Ok, si yo estoy viendo que el papá está ejerciendo de una forma o de otra, es que, y yo tengo miedo de que ese hombre ejerza de una forma o de otra. Claro, la autoridad. Digamos que a veces es una lucha de poderes. ¿Quién manda aquí? ¿Quién es más importante? Mis hijos me tienen que querer más a mí y me van a honrar por lo que yo soy. Todo eso es miedo. Claro, a partir de este miedo que por supuesto vive en el inconsciente y que a veces necesitamos la ayuda terapéutica para poder entenderlo y poder transformarlo. Creo que siempre se tiene la oportunidad de hacer un cambio. No importa que hoy tengas 80 años y como abuela nos estés escuchando y digas, híjole, yo ya la regué, pues no importa. Hoy honra a ese hombre que es ahora el abuelo o bisabuelo de tus nietos y puedes hacer el cambio si tú cambias tu discurso y tus emociones. La terapia puede ser una ayuda. ¿Cómo te encuentra nuestro público? Porque ya nos vamos, Jan. Claro que sí, Irene. Como Jan Escobar, rediseñadora de vidas, tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y bueno, mis teléfonos, está ahí mi WhatsApp, 55 35 71 4568. Con mucho gusto para apoyarles. Pues te agradezco muchísimo, Janet. Padrísimo el tema. Súper interesante y bueno, pues a honrar a nuestros hombres. Gracias, Jan. Que tengas una maravillosa semana. Te mando un fuerte abrazo. Y ya lo saben, queridos amigos, hacer el amor, no la guerra. Soy Irene Moreno, Irene Sexóloga en todas las redes sociales. Y aquí me encuentras lunes, miércoles y viernes a las 12 del día por ADR Networks, activando tus sentidos. Hasta la próxima. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.